Vamos a tomarnos un tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios, pues para leer. Y mientras leemos este capítulo y medio que vamos a leer, les pido por favor que hagamos lo que siempre debemos hacer cuando estudiamos la Biblia, observarla bien, que es la primer paso para el estudio de la Biblia, la observación. Observar bien, ponerlos en los zapatos, en el lugar de los protagonistas de esta historia que se nos da en la palabra de Dios. Ponernos en su lugar, ver las circunstancias, ver las situaciones por las que están pasando, ver cómo está el panorama en el que están viviendo, porque sin duda se parece mucho a lo que nosotros tal vez estemos experimentando en estos tiempos, en estos momentos. Primero de Samuel 13. Vamos a leer esta porción y el tema que quiero compartirles, hermanos, con la ayuda de Dios en estos minutos, se llama la fe de los pocos. La fe de los pocos. Dice primero de Samuel 13, acompáñenme ahí con la vista en sus Biblias, por favor. Pongámonos en los zapatos de estos hombres. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Vaya tomando nota de los números y de las fechas y de los días, muy interesante. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Fíjese cuántos filisteos eran. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora
Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Con cuántos hombres había empezado? Con 2000. Ya le quedaban 600. Saúl, pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Otra vez el escritor de Samuel lo reafirma, los filisteos ahí estaban cerca. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Los filisteos van avanzando. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl. Otro escuadrón marchaba hacia Bedorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Noten eso. No lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Note bien, no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Pueden volver a leer el versículo 6, hermanos? Ahí, sin abrir su micrófono, vuélvalo a leer el versículo 6. Cuando los hombres de Israel. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermanos, hay temporadas en nuestra vida en la que las circunstancias caen en lo que se le llama un impasse. Impasse es un estancamiento o crisis a la que no le vemos salida. Un impasse es un atolladero al que se llega. Hay temporadas como estas en el trabajo secular, en la economía, en la salud, en las relaciones familiares, en el avance de las iglesias y también en nuestro propio crecimiento personal como cristianos, como siervos de Dios. Dependiendo de la manera en la que este estancamiento se resuelva, habrá estancamientos graves
retrocesos graves o habrá buenos avances en nuestra vida. Todos llegaremos a vernos envueltos en tiempos así, o quizás estamos pasando por tiempos así actualmente. Por esto resulta importante ver cómo podemos salir de estos baches o atascos que enfrentamos, al menos en lo que depende de nosotros, pues debemos aceptar que hay circunstancias que no podemos resolver o cambiar por nosotros mismos. Desde la actitud de una persona hasta una pandemia, son cosas que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Hay muchas de ellas a nuestro alrededor, en nuestros ministerios, incluso en nuestra familia, en nuestro entorno. No está en nuestro control hacerlo. Sin embargo, sí podemos atender lo que de nosotros depende en medio de estas circunstancias y ahí tener avance, tener victoria, crecimiento y no retroceso, no derrota o no estancamiento. Al inicio del reinado de Saúl, hermanos, Israel se encontraba en un impasse, como el de esta imagen que les muestro. El impasse, el atolladero, la crisis en la que se encontraba Israel, en la que nosotros podemos también encontrarnos estos tiempos difíciles en nuestro crecimiento, en el desarrollo de nuestro ministerio, en la familia. Y ahora, en el caso del pueblo de Israel, Saúl estaba al frente. E Israel había caído en un impasse como nación, especialmente delante de sus enemigos, en aquellos tiempos en los que el respeto a la soberanía de los pueblos no existía, ni el derecho internacional como tal, sino que el más fuerte dominaba al más débil. La pequeñita nación de Israel necesitaba defenderse. Esta defensa la había tenido Israel de manera milagrosa de parte de Dios por mucho tiempo, pero Israel la rechazó al pedir un rey, alguien, como según lo expresaron ellos, alguien que saliera delante de nosotros y hiciera nuestras batallas, dice primero de Samuel 8:19. Ahora este rey debe promover y organizar la defensa de su pueblo, defensa del pueblo, y poder ayudar a su pueblo. Y sí, contaría con la ayuda de Dios si hacía las cosas como Dios esperaba, como Dios lo indicaba. Pero Saúl, sabemos que Saúl desde el principio fue más respetuoso de la opinión de sus gobernados que de los mandatos de Dios. Este primer libro de Samuel que estamos leyendo nos narra en este capítulo que Israel estaba en guerra con los filisteos, pueblo ubicado a las orillas del mar Mediterráneo en la costa suroeste del territorio de Israel. La respuesta de los filisteos estaba siendo abrumadora para el ejército de Saúl y Jonatán, su hijo, que estaban al frente de él. Mientras ellos contaban con 2,000 hombres y 1,000 hombres respectivamente, 2,000 Saúl, 1,000 Jonatán, los filisteos habían congregado a más de 36,000, hombres habían congregado ahí. Imagínense, por favor, a más de 36,000 hombres juntos, con carros como esto, con caballos. Y además, dice la Biblia que tenían gente de a pie tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar. Era abrumadora la respuesta que estaba dando los filisteos en esta batalla contra Israel. Y tristemente, cuando el pueblo lo vio, cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que estaban en gran peligro,
y que eran sobrepasados en número, se escondió, optó por esconderse en cuevas el pueblo, en fosos, en peñascos y en cisternas se escondieran las personas mientras los enemigos de Israel avanzaban. La sola superioridad numérica había bastado para acobardarlos. Los soldados que permanecieron con su rey Saúl estaban temblando, dice ahí el versículo 7 del capítulo 13, que lo seguían, iban tras él temblando esos soldados que se habían quedado. Además, Saúl había sido instruido por Samuel a esperar los 7 días para ofrecer sacrificios a Dios y pedir su ayuda en tales circunstancias, pero el pueblo comenzaba a desertársele a Saúl. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Pues Saúl se adelantó, optó por adelantarse, ofrecer sacrificios al ver las circunstancias difíciles, cosa que no le correspondía hacer a él, que solo le correspondía a los levitas y a los profetas como Samuel. No cabe duda, hermanos, que cuando estamos en crisis, una de las cosas más difíciles es seguir las instrucciones de Dios y esperar. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando estamos en crisis, ceñirnos a lo que Dios ha dicho, seguir las instrucciones de Dios y esperar a que Él actúe. Pero aunque sea difícil, hermanos, en hacer eso es que está la clave para la victoria. Samuel entonces llegó con Saúl y con Samuel llegó la desaprobación de Dios a lo que Saúl había hecho desesperadamente. Ahora todo estaba peor que antes. No solo había la amenaza de los filisteos, sino también la equivocación de un rey desesperado y la falta de apoyo de Dios para ellos. Lo que Saúl hizo, ¿saben? De todas maneras, no evitó que siguiera disminuyendo el número de soldados que tenía. Aunque ofreció sacrificios y se esforzó, de todas formas se le fue la gente y llegó a tener solamente de los 2,000 que tenía, 600. Eso nos da un total de ¿cuántos? De 1,400 que habían desertado. Mientras tanto, los filisteos seguían avanzando con precaución por el territorio de Israel y nada los detenía, ¿eh? Seguían avanzando los filisteos. Y para colmo de sus males, no tenían armas, no había armamento, no había lanza, no había espada para defenderse. Pues de tiempo atrás los herreros habían desaparecido de Israel y solo se encontraban en Filistea. Había sido una táctica de los filisteos para dejarlos sin armamento a Israel. De manera que dice la escritura, en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. En ninguno. Quién sabe si salían ahí con sus escobas o salían con sus azadones o salían con, no sé, con sus machetes, si los tuvieran, o su hoz, pero no había armamento. Y así pasaron los días, y la situación seguía igual. Cada día que pasaba, la derrota se acercaba a Israel. Sin embargo, hubo 2 hombres que reaccionaron, hermanos. 2 hombres reaccionaron al respecto. Jonatán y su paje de armas salieron del campamento
sin avisarle a nadie. Se aventuraron a acercarse a los filisteos, aun cuando el terreno era difícil y montañoso. Dice la Biblia que había peñascos, había barrancas, era un terreno escabroso, donde tenían que subir subidas muy prolongadas para llegar allí a donde tenían que llegar. Jonatán entonces toma la iniciativa y le dice a su escudero, 14:6, le dice a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí, hermanos, en esta declaración vemos la fe de Jonatán. A cualquiera de nosotros nos parecería una temeridad que, estando en esas circunstancias, estos dos hombres se hayan atrevido a acercarse al enemigo. Si hubieran preguntado antes de salir, sin duda les hubieran dicho que no vale la pena arriesgar sus vidas. Les hubieran dicho que el enemigo los sobrepasaba abrumadoramente en número, que no habría ninguna diferencia en lo que ellos hicieran, que solo eran 2 contra miles. Hermanos, todos hemos escuchado argumentos como estos alguna vez. Y en el ministerio es muy frecuente escucharlos. Cuando nos proponemos hacer lo que nos corresponde hacer como cristianos en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, nosotros como obreros del Señor, cuando nos ponemos a hacer lo que está en nuestras manos hacer, lo que Dios quiere que hagamos en medio del impasse, de este atolladero, estancamiento en que nos encontramos, solemos escuchar en nuestra mente y de parte de los demás ideas como estas. Ponga atención a estas ideas. Hemos escuchado algunos ejemplos de esto, le voy a dar. Por ejemplo, escuchamos: ¿para qué eres amable con esa persona si eso no va a cambiar su actitud? O también escuchamos: ¿para qué te esfuerzas por enseñarles de la Biblia? Ellos no van a cambiar. O también escuchamos: mira, son muchos los que hacen el mal, la corrupción está en todos lados. ¿Qué diferencia hará en este mundo que tú hagas el bien? O también escuchamos: ¿para qué le das dinero a esa persona? ¿Para qué le das una ofrenda? Eso no va a cambiar su situación. Estas, hermanos, y otras ideas tienden a desalentarnos, a detenernos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ideas como estas nos quieren detener de hacer lo que depende de nosotros hacer. Pero Jonatán y su paje no se detuvieron a pesar de que eran 2 contra miles. Yo pregunto, ¿qué es lo que impulsó a Jonatán a hacer lo que estaba en sus manos hacer, a pesar de que el riesgo era alto y las posibilidades de éxito eran muy pocas? No, yo creo que no solo fue el amor por su pueblo o el simple coraje de defender su territorio. Lo que movió a Jonatán está muy claro aquí. Fue su fe. Fue su confianza en lo que Dios podía hacer por medio de ellos. Y fíjese que tampoco fue el protagonismo. No fue el protagonismo de decir: vamos para que vean lo que vamos a hacer nosotros y entonces los demás lo vean y después nos digan: oh, un hero, ¿verdad? En inglés, un héroe. No, no le avisaron a nadie. No era el protagonismo lo que ellos buscaban. La historia bíblica, hermanos, está llena de ejemplos acerca de cómo Dios usó la fe de unos pocos para hacer por medio de ellos grandes cosas. En las Escrituras vemos, hermanos, y lo hemos enseñado y lo sabemos, pero a veces
Se nos olvida reflexionar en esto otra vez. Vemos cómo estos hombres que confiaban en Dios fueron usados para lograr cosas que parecían imposibles y que de hecho eran imposibles para ellos, que ellos por sí mismos nunca los hubieran podido lograr, que ellos jamás por sí solos hubieran sido capaces de lograr. Dios lo hizo gracias a que ellos tuvieron fe, confianza e hicieron lo que estaba dentro de sus manos. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? ¿Qué ejemplos tenemos de esto en la palabra de Dios? Bueno, pues hay muchos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Noé. Noé creyó a Dios y construyó el arca. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo salvó en medio del diluvio. Dios hizo el milagro de salvarlo, de cerrarle la puerta y de preservarlo. Pero Noé creyó y construyó el arca y salvó a su familia y por ende a todos nosotros, toda la humanidad. Abraham, hermanos, Abraham creyó a Dios y esperó que Dios le diera el hijo que debía tener y que Dios le habría prometido tener para tener esa descendencia. Y creyó a pesar de su vejez y esterilidad de Sara. Creyó en el Señor e hizo su parte. José se mantuvo fiel y recto en Egipto. Y aunque lo echaron en la cárcel injustamente, en la misma cárcel José hizo lo que tenía que hacer. Jehová estaba con él. Y después Dios hizo el milagro de sacarlo de la cárcel y ponerlo como segundo de Faraón. Moisés, no se diga, Moisés creyó en el Señor y se presentó delante de Faraón con todas sus luchas, como nosotros las tenemos también. Las luchas, las dudas, luchas con la incredulidad, las luchas con las dudas, las luchas emocionales con la incertidumbre. A pesar de todo eso, Moisés obedeció, se plantó frente a Faraón y de parte de Dios le dijo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dijo, no. Y 10 veces se plantó de la misma manera Moisés delante de Faraón para recibir la respuesta de este rey. Y Dios hizo los milagros, y Dios derramó los juicios, y Dios mandó las plagas, y finalmente el poder de Dios liberó al pueblo de Israel. Todo porque Moisés hizo lo que estaba en sus manos con fe. David, el hombre conforme al corazón de Dios, obedeció al Señor, siguió al Señor aún a pesar de sus tropiezos que tuvo y pudo constituir y consolidar una nación. Elías hizo su parte en un tiempo de idolatría y donde había exterminio de los profetas por parte de Jezabel y Acab. Casi acabaron con todos los profetas y después quedaron los hijos de los mismos profetas a quienes el mismo Elías recibió y los instruyó y después Eliseo. Elías tuvo fe, hizo su parte y Dios hizo sus maravillas para preservar a Elías y para demostrarle al pueblo que Jehová era el verdadero Dios. Y no solamente eso, Dios permitió también que hubiera sucesores, en este caso Eliseo, sucesor de Elías, para seguir anunciando los planes de Dios. Nehemías, hermanos, este hombre mantuvo una vida íntegra, dependió de Dios y Dios hizo que lo enviaran a Jerusalén a reconstruir los muros y Dios hizo que le dieran cada centavo que él necesitaba para hacer ese trabajo. No se diga, hermanos, Pedro, y no se digan Pablo, cuyos ministerios son un ejemplo para nosotros, y cómo estos hombres creyeron, hicieron lo que estaba en sus manos hacer,
y Dios hizo el resto. Lograron cosas que ellos por sí mismos jamás pudieron haber logrado. Todo porque tuvieron fe, hicieron lo que estaba en sus manos hacer. Hermanos, esto que estamos leyendo aquí en Samuel es otro ejemplo de esto. Jonatán y su paje de armas subieron el peñasco. Jonatán y su paje de armas subieron el peñasco. ¿Se los imaginan, hermanos? Subiendo el peñasco. Subieron el peñasco. Era casi una pared, como esta. Subieron el peñasco. Escalando con manos y pies, enfrentaron a los filisteos en un pequeño espacio de tierra y mataron de ellos, dice la Biblia, a unos cuantos, a 20. Pero ellos no calcularon que lo que hicieron iba a provocar una reacción en cadena, un efecto dominó que no tenían previsto, que solo fue obra de Dios. Mire, vamos a leer 14, desde el 7 al 16. ¿Me acompañan? Dice 14, 7 al 16. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas los iba tras él, y él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Y fíjese, aquí viene la reacción en cadena, lo que Dios provocó gracias a la fe de estos dos hombres que hicieron lo que estaba en sus manos. 15. Y hubo pánico en el campamento por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá a Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ver quién haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba. ¿Qué tan fuerte fue ese alboroto en el campamento de los filisteos, de miles de personas, que Saúl los escuchaba a kilómetros? Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, acuerda de los que se escondieron en las cuevas, en los peñascos, dice, los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos a los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas, porque había habido
israelitas que se habían ido con los filisteos, como diciendo, pues ellos van a ganar, mejor vámonos con ellos. 22. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Hermanos, lo que estos dos hombres hicieron causó una reacción en cadena que ellos no anticiparon, que solo fue obra de Dios. Dios los usó para provocar confusión en el campamento. Hubo una gran confusión en el campamento. Dice ahí que la espada de uno estaba contra otro. Causaron pánico entre los filisteos, quienes pensaron que estaban siendo atacados por los ejércitos israelitas. La tierra tembló por obra de Dios. La confusión en las filas filisteas fue creciendo al grado de que se comenzaron a matar unos a otros, pensando que su compañero era el enemigo. Esto no es difícil que suceda en un ejército donde hay tantas personas que no se conocen entre sí. Fue tal el alboroto que llegó a oídos de Saúl, el cual preparó a los soldados que tenía y se encaminó a la guarnición filistea, aprovechando la confusión. Y también aquellos hebreos que habían apoyado en el pasado a los filisteos y estaban entre sus filas, se pusieron del lado de sus hermanos y atacaron a los filisteos. Asimismo, todos aquellos que por temor se habían escondido en cuevas, fosos, peñascos y cisternas, salieron y persiguieron a los filisteos por muchos kilómetros. Y dice la Biblia, así salvó Jehová a Israel aquel día. Así Israel salió victorioso en aquel tiempo crítico, gracias a lo que Dios hizo, cosa que se originó por la fe de dos hombres. Hermanos, la fe de los pocos puede ser usada por Dios para hacer que los muchos se muevan. Lo repito, hermanos, la fe de los pocos puede ser usada por Dios para hacer que muchos se muevan. Al principio nadie hacía nada en esta historia respecto a la amenaza que se cernía sobre Israel. Solo había temor, desesperación. Pero gracias a que dos hombres tuvieron fe en Dios e hicieron valientemente lo que podían hacer, vino la intervención de Dios. Gracias a que dos hombres hicieron lo que tenían que hacer. Dios siempre obra en este mundo, hermanos, por medio de la fe de sus hijos y de la obediencia que esa fe nos lleva a tener. Hermanos, a veces nos sentimos solos en el ministerio. Es una de las luchas que todos los siervos de Dios tenemos. A veces somos los únicos o contamos a dos o a tres que de todo corazón están apoyándonos en la obra. Y aunque tengamos a otros más, a veces nos sentimos solos haciendo la labor, como si fuéramos los únicos que tenemos la visión, el empuje, el entusiasmo. Quiero animarte, hermanos, con esta historia. Quiero animarles a que tengamos esa fe que puede ser usada por Dios para hacer que muchos más se muevan. Estos hombres tuvieron fe en Dios e hicieron lo que podían. Y luego vino la intervención de Dios. Aquellos que estaban del lado de los filisteos se pasaron a los israelitas y los que estaban escondidos salieron, superaron sus temores y se unieron a sus hermanos para librar la batalla. Hermanos, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos, pero a nosotros nos corresponde tener fe y hacer la parte que nos corresponde. Quisiera recordarles, hermanos,
¿Cuál es la parte que nos corresponde como pastores? Solamente quiero mencionar estos puntos. A lo que Dios quiere que con fe nos concentremos en medio de este mundo de gran necesidad, en medio de este mundo donde hay tanta incredulidad, en medio de este mundo donde hay tanta corrupción, en medio de este mundo donde hay inmersos ejércitos de personas que están en contra de Dios, que están en contra de la Biblia, donde hay inmensos ejércitos de personas que no les interesan las cosas espirituales, donde hay inmensos ejércitos de personas donde no van a apoyarnos de ninguna manera o sencillamente están afanados en otras cosas. Hagamos nuestra parte, hagámosla con fe. Aunque somos pocos, no importa. Dios espera que nosotros, como pastores, hagamos lo que tenemos que hacer. Cuando vamos a la Biblia y estudiamos las responsabilidades específicas del pastor, descubrimos 12 cosas, por lo menos, que yo he podido sacar en limpio a través de mi estudio de la Biblia y que les quiero compartir, y ustedes las conocen. 12 cosas en las que tenemos que concentrarnos los siervos de Dios, que es nuestra parte que Dios espera que hagamos. Número 1, que nuestro carácter se mantenga dentro de las cualidades de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Esa debe ser nuestra búsqueda continua. 2, que seamos ejemplo de conducta digno de imitar para los hermanos de la iglesia. Es lo que Dios espera, que seamos ejemplos dignos de conducta. 3, que cuidemos el estado de nuestra propia vida y de nuestro desarrollo cristiano, que atendamos nuestro propio corazón, nuestro propio crecimiento, nuestra propia relación con Dios, que nos entreguemos de todo corazón a Él, que le amemos de corazón, que nos consagremos individualmente a Él. 4, que dirijamos y cuidemos de nuestra familia adecuadamente, que nuestra familia sea prioridad y esté en el lugar correcto y que la podamos conducir y cuidar como el Señor quiere. 5, Dios espera, y esto lo vemos en todos esos pasajes del Nuevo Testamento, que los pastores ejerzamos el ministerio con motivaciones limpias y actitudes correctas. Es lo que Dios nos pide, que nuestros motivos sean sanos, que nuestras actitudes vayan siendo las de Jesús, mejores cada día. Además, la Biblia dice que nosotros los pastores debemos orar constantemente por la iglesia, pedir por cada hermano, pedir que Dios obre en cada vida, pedir que Dios nos permita ganar almas y abrir nuevas iglesias. 7, debemos cuidar, dirigir y supervisar la iglesia del Señor como pastores, obispos y ancianos. Es lo que Dios espera. Ese cuidado, esa dirección, esa supervisión de nuestras funciones como pastores hacia la iglesia. Además, Dios espera y nos instruye a que prediquemos y enseñemos la palabra de Dios a los hermanos con fidelidad a la misma, que prediquemos no la teología, que prediquemos la Biblia. Y si nuestra teología va a ser correcta es porque va a emanar del mensaje puro de la Biblia, no de los libros. Y que nos ajustemos a lo que la Biblia dice y la enseñemos tal y como está. ¿Para qué? Para que los hermanos, los que nos escuchan, lleguen a la madurez cristiana. Además, la Biblia nos enseña, 9, que nuestro ministerio debe enfocarse en perfeccionar o equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, no solo nosotros, los hermanos que se están consagrando, equiparlos, capacitarlos para que ellos hagan la obra del ministerio. 10, la palabra de Dios nos dice que debemos, los pastores, predicar el evangelio y hacer obra misionera y llevar el evangelio hasta donde más podamos. 11, la palabra de Dios dice que exhortemos, amonestemos, corrijamos o reprendamos a los miembros de la iglesia con la palabra de Dios de acuerdo a lo que requieran. ¿Para qué?
para la edificación de ellos, para el cuidado de la iglesia, labores muy importantes que Dios espera de nosotros. Y 12, Dios quiere que formemos hombres fieles que se conviertan en maestros y pastores, siguiendo el ejemplo de Cristo y los apóstoles. Que nosotros vayamos formando a esos hombres fieles, como decía el hermano Garlando en su testimonio, que se levanten jóvenes, que vengan, que aprendan de nosotros, que les enseñemos el ministerio, no solamente enviándolos a un instituto, sino en el instituto de nuestro ministerio, que nos acompañen y que les enseñemos todo lo que a veces no enseñan en los seminarios, y que con ellos avancemos y los instruyamos en el pastorado, vean nuestro ejemplo, nosotros los conozcamos, tengamos una relación cercana con ellos y les vayamos edificando. Formación de hombres fieles para ser maestros y pastores. Estas 12 responsabilidades, hermanos, son lo que Dios espera de nosotros. Enfoquémonos con fe a ellas. Hagamos nuestra parte. Hagámosla con fe. Dios va a obrar a través de nuestra obediencia. Dios va a mover a otros. Dios puede provocar reacciones en cadena en nuestra congregación, bien, haciendo nosotros nuestra parte para que el Señor haga la suya, lo que está fuera de nuestro control. Pero si no hacemos esto que Dios espera de nosotros con fe, ¿cómo esperamos que Dios intervenga en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, que Dios nos use a su tiempo para lograr lo que Él quiere lograr, cosas que nosotros no nos imaginamos y que están fuera de nuestro alcance? Tenemos que seguir el ejemplo de Jonatán, que hizo lo que estaba en sus manos, a pesar de que no era fácil, porque tuvo fe en que Dios puede salvar con muchos o con pocos. Para Dios, hermanos, no es difícil salvar con muchos o con pocos. Esta fue la certeza de Jonatán. El nombre de Jonatán significa Jehová ha dado. Y efectivamente, Dios nos permitirá avanzar, nos dará victoria, nos concederá crecimiento si tan solo tenemos confianza en Él y hacemos lo que sabemos que debemos hacer. En especial cuando hacemos eso en estas épocas de circunstancias que se vuelven peligrosas, amenazantes y que parece que no van a cambiar nunca. Dios siempre obra en este mundo, hermanos, por medio de la fe de sus hijos. La pregunta no es si Dios puede intervenir en nuestras circunstancias. Él siempre puede. La pregunta es si nosotros confiamos en Él, demostrando por medio de nuestra obediencia aquello en lo que creemos, demostrando por medio de nuestra obediencia a lo que Dios quiere que hagamos, demostrando esa fe. Jonatán, hermanos, superó a su padre Saúl. Él tuvo fe, hizo lo que debía de hacer. Saúl no tuvo fe, se desesperó y desobedeció a Dios. Tenemos dos clases de personas, dos clases de cristianos existen hoy día. Aquellos que confían en el Señor y lo demuestran, perseverando en hacer lo que deben hacer a pesar de las circunstancias, a pesar de sus emociones. Y aquellos que se dejan dominar por el temor, por la desesperación, que no confían en Dios y toman decisiones de desobediencia. Existen actualmente aquellos que esperan en Dios con obediencia y aquellos que desesperan con desobediencia. ¿De cuál persona eres tú, hermano querido, siervo de Dios, colaborador? ¿Eres de los que están esperando con obediencia en el Señor, aunque es difícil el trabajo, aunque la lucha no es fácil? ¿O eres de aquellos que ya han desesperado y ya están desobedeciendo a Dios, descuidando lo que está en sus manos hacer y que Dios espera de nosotros? Si queremos, hermanos, ver a Dios actuando en medio de nuestras circunstancias, imitemos la fe de Jonatán, no la desesperación de Saúl.
Las circunstancias adversas, hermanos, las enfrentamos todos. A veces parece que nada cambia. Las emociones negativas, hermanos, las sufrimos todos. Ninguno de nosotros es de hierro, aunque a veces lo aparentemos. Ninguno de nosotros es Superman, ni tiene una coraza, aunque a veces tratemos de ponérnosla para aparentar que somos muy fuertes. Las emociones negativas las sufrimos todos. Las emociones negativas nos quieren inclinar a decisiones. Pero al final de cuentas, hermanos, cada uno de nosotros escoge cómo enfrentar estas circunstancias. La fe, hermanos, la fe de los pocos puede hacer que la mano de Dios se manifieste y muchos otros se muevan. Tal vez, hermano, tú eres de los pocos que en tu familia, hablo de tu familia de sangre, porque todos nosotros pastores tenemos familia de sangre. Tal vez somos de los pocos que quieren obedecer al Señor. Tal vez tus hermanos, tus padres, familiares alrededor de ti no han querido consagrarse a Dios, no han querido entregarse o ni siquiera han querido escuchar del Evangelio. Tal vez tú, hermano, eres un padre de familia, un pastor, padre de familia, que en solitario estamos luchando por llevar a nuestra familia por el camino de Dios. Quisiéramos que hubiera más ejemplos para nuestros hijos, alrededor otras familias que también pudieran ser ejemplo para ellos y que se juntaran con ellos, influyeran en ellos, pero a veces no lo hay y estamos ahí tratando en solitario de llevar a nuestra familia por el camino de Dios, de instruir a nuestros hijos, a nuestra esposa. Tal vez tú eres de los pocos pastores que quieren impulsar el verdadero crecimiento de otros cristianos. Te interesa que los creyentes se desarrollen, quieres que tengan victoria en su vida cristiana, quieres que se consagren al Señor y estás tal vez ahí empujando para que otros conozcan de la palabra de Dios. Estás tratando de esforzarte por enseñar lo mejor posible la palabra de Dios, por instruir a tus hermanos, ver maneras en las que ellos pueden ser instruidos y crecer. Tal vez tú eres de los pastores que tienen ese corazón del evangelista y quieres que más personas conozcan del evangelio, más personas sepan del Señor. Sin embargo, no hay otros que se estén apoyando, no hay otros que a tu alrededor quieran hacer lo mismo. Tal vez en la misma ciudad tú eres de los pocos pastores que están impulsando un crecimiento en madurez cristiana y también en número en tu iglesia para crecer y difundir el evangelio y abrir nuevas iglesias en otros lugares. Y en ese camino te esfuerzas porque tu vida esté en orden, porque predicar con contenido la palabra, que tus hijos estén en orden, tu familia esté en orden, tus finanzas estén en orden, tu corazón esté en orden. Y a veces te sientes solo haciendo eso. Hermano, te animo, mantente haciendo lo que Dios quiere que hagas, porque tu fe, aunque seas uno o dos, tu fe puede ser usada por Dios para mover a muchos y puede ser la chispa que está faltando para incendiar a más personas en tu comunidad y puede ser la parte que está faltando y que Dios puede usar para causar una reacción en cadena en donde te encuentras, así como lo hizo con Jonatán, quien se atrevió a enfrentar a miles, él y su escudero. Y Dios usó eso para causar lo demás. No te desalientes, hermano. Imita a Jonatán. Confía en el Señor. No en tus habilidades,
no en tu poder, por favor. No es tus habilidades, hermano, aunque debemos desarrollarlas. No es nuestro poder en el que tenemos que confiar. No es nuestra fuerza. No son nuestros logros anteriores, hermanos, en los que tenemos que confiar. No son en nuestras capacidades en lo que tenemos que confiar. Los hombres que les mencioné de la Biblia eran hombres como nosotros, con las mismas luchas, las mismas debilidades. Pero ellos confiaron en el Señor, hicieron su parte. No confíes entonces en tus habilidades, tu poder, tus logros o tus capacidades. Confía en lo que Él puede hacer y tú haz lo que el Señor te ordena que debes de hacer, lo que depende de ti. Pero por favor, hazlo con motivaciones correctas. No hagas lo que depende de ti por protagonismos. El protagonismo ha infectado muchos corazones de obreros, los está infectando al grado de que caen en el engaño de Satanás de reafirmarse a sí mismos en los puestos o en el reconocimiento que reciben. Se sienten ser alguien por el reconocimiento, por el puesto, por la fama que alguien les puede dar. Se olvidan que lo que somos, ya somos en Cristo, es suficiente. Lo que Dios nos ha dado, ya nos dio todo. Ya tenemos todas las riquezas de su gracia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No te reafirmes, no trates de reafirmarte a través del reconocimiento que otros te pueden dar. Reafírmate en lo que tú eres delante de Dios. Desecha el protagonismo. Jonatán y su escudero no le avisaron a nadie de lo que iban a hacer, los hubieran matado y nadie se hubiera enterado. No estaban buscando fama ni prestigio como muchos obreros, desgraciadamente, en el fondo de su corazón, eso es lo que están buscando. Cuando Dios ve eso, Dios no nos puede bendecir, Dios no nos puede prosperar. Y no cuenta lo que estemos haciendo para Dios cuando nuestros motivos son egoístas. Por favor, te animo, hermano, a que tu fe sea la fe de los pocos. Eso puede ser la pieza que falta para que la reacción en cadena se desate y muchos otros reaccionen. Desde que yo estudié este tema hace años, he decidido tener la fe de los pocos. Nuevamente, no para que vean, que digan, que miren, eso es vano. Para cumplir el propósito de Dios y para que Dios me use como a ti te puede usar en los propósitos que Él tenga y cause lo que Él quiera causar. Porque cuando vengan las bendiciones y la reacción en cadena venga y una familia se convierta y después otra y se levanten más obreros y luego otros y puedas abrir una misión y luego otra, cuando se venga esa reacción en cadena, todo será por lo que Dios ha hecho, menos por lo que tú has hecho. Porque todas esas cosas van fuera de nuestro control y no son por nosotros, son por lo que Dios hace, por lo que su poder hace, lo que su palabra hace en otras vidas, lo que su Espíritu Santo hace. Por eso siempre la gloria es de Él. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a tener la fe de los pocos. Terminemos orando. Señor, te agradezco el darme el privilegio de compartir esta reflexión en tu palabra con mis hermanos siervos tuyos, rogándote que tú les ayudes en sus propias batallas, pidiéndote que tú fortalezcas su propio corazón, que tú les ayudes a tener esta fe
esta fe de los pocos, haciendo su parte, la que tú quieres que hagamos, confiando en que tú harás todo lo demás, tú harás los milagros, tú despertarás los corazones, tú moverás las voluntades, tú harás todo. Ayúdanos, Señor, para que con buenas motivaciones y con un amor sincero a ti, busquemos con fe hacer lo que nos corresponde, aunque parezca poco, aunque parezca que estamos solos. Ayúdanos a seguir perseverando. Fortalece el corazón de mis hermanos y el mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.